doctor Antonio González Grezan, quien nos va a disertar la temática ecosistema y sistemas adaptativos. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Espero que vaya todo muy bien. Estoy Sí, muy doctor, agradecido. sí, está listo. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Muy agradecido de este espacio. Creo que efectivamente la colaboración y la coordinación de este evento apunta hacia allá, apunta efectivamente a identificar esta figura de los ecosistemas. Actualmente hay una serie de elementos que quisiera compartir con ustedes y en estos minutos llevar una presentación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para ir conversando acerca de algunos temas. Si tienen dudas, si tienen consultas, sería súper interesante que lo pudieran también comentar, compartir en estos espacios que van a estar también disponibles en el chat. Bien, respecto de esto, ¿verdad? ¿Podrían, de alguna manera, estos ecosistemas y sistemas adaptativos, podríamos mejorar las habilidades digitales a través del proceso de catálisis? Y aquí es la primera gran pregunta. Efectivamente, nosotros estamos constantemente en una eh, evolución constante, con una fricción distinta a la que se venía desarrollando anteriormente. La tecnología educativa era un poquitito más vinculada a los aspectos más análogos y cada vez ha ido más hacia una automatización. Y esto genera evidentemente un proceso que comienza a desarrollarse en cada una de las comunidades educativas. Y para eso entonces vamos a utilizar una pequeña analogía. Vamos a hablar de un coral. Imaginemos que un coral es como una escuela en el mundo marino. Y un coral saludable, hay muchos elementos que trabajan de manera conjunta para mantenerlo fuerte, creciendo y con el agua limpia, la luz solar y los peces ayudan a limpiar las algas. Este ecosistema entonces requiere un trabajo conjunto, que es lo que llamamos en este contexto un proceso de catálisis, donde cada parte ayuda a que el coral sea un lugar para vivir. La escuela, la catálisis, puede suceder cuando introducimos, y hablando de escuelas como el sistema educativo en verdad, herramientas que mejoran las condiciones para gestar aprendizaje en los estudiantes como las habilidades digitales. Estas habilidades, así como los corales, ¿cierto?, necesitan un entorno saludable para prosperar, los estudiantes requieren de herramientas, requieren de estar en constante contacto con el contexto. En esta figura, entonces, las herramientas más adecuadas para aprender de mejor manera tienen que estar mediadas por el ambiente. Y en este ambiente, entonces, entra la dinámica de las comunidades de aprendizaje. Y entonces, las habilidades digitales iluminan este camino de aprendizaje que permite a los estudiantes conocer, explorar y resolver problemas de manera más efectiva, en un contexto en el cual, nos guste o no, se está desarrollando un proceso de catálisis que está transformando la sociedad, que está transformando mi forma de enseñar, que está transformando mi forma de aprender y que continuamente va a seguir desarrollándose con una velocidad mayor porque estamos entrando en unos nuevos paradigmas y en nuevas culturas digitales. Y eso es parte entonces de lo que quisiera como posicionar. Efectivamente, podríamos mejorar entonces estas habilidades digitales a través de procesos de catálisis. Partamos por este concepto, un concepto que Viviana Ulloa Quirós ha posicionado sobre esta figura. No podemos imponer al sistema a un grupo de estudiantes cuya mediación en el uso de tecnología no ha sido preparado. Pensemos en cómo estos estudiantes o nuestros estudiantes, si estamos en la educación superior, cómo anteriormente a esto ha sido mediado su aprendizaje en este contexto digital. Lamentablemente, en la mayoría de los casos estamos hablando de una orfandad digital. Esto quiere decir que efectivamente la forma en que ha ido aprendiendo, no solamente esa generación, sino la mayoría, en base a ensayo y error, en base a una figura en la cual se tildó de alguna manera un poco, eh, digamos, poco acertada para el desarrollo que estábamos llevando de los nativos digitales. Cuando emerge este concepto, inmediatamente se posiciona que esta nueva generación no requiere de un apoyo para aprender a utilizar estos instrumentos o estos elementos electrónicos porque ya venían con un chip
entre comillas, como incorporado, y esto efectivamente hacía que no requirieran de estos procesos. Anteriormente a esta generación se hacían inducciones, por ejemplo, en las instituciones de educación para que se aprendiera a utilizar una determinada herramienta, se entendiera el propósito de uso de esta herramienta y finalmente cómo esa herramienta me ayudaba a aprender. Cuando emerge este concepto, como que esto se rompe. Y evidentemente eso repercute y se visualiza muy fuertemente durante el periodo de la emergencia sanitaria. Entonces, estos estudiantes no estaban preparados, los docentes no estaban preparados, las familias no estaban preparadas y las comunidades en general no estaban preparadas para abordar esta temática, que no es necesariamente pasar de una situación análoga directa a una digital mediada por una pantalla, sino que estamos hablando de que en esta participación se comienza a acelerar un proceso en el cual no logramos comprender si las personas están entendiendo lo que están leyendo, si las personas están leyendo lo que debiesen leer o si están chocando efectivamente ciertos paradigmas para poder conformar esta nueva, ¿cierto? Especie que llamamos, digamos, entorno, que es un entorno en el cual está muchísimo más diversificado. Hay muchos más elementos y estas estructuras organizacionales debiesen tender a ser más flexibles, debiesen tender a ser más simétricas y evidentemente no poner obstáculos a estos procesos de abordaje de nuevos paradigmas. Entonces acá hay un ejemplo, ¿verdad?, que muestra cómo la estructura con obstáculos no recibe la fuerza del ambiente, el organismo eh, finalmente, el organismo es como un ambiente. Entonces, si el organismo no está diseñado o no se comienza a preparar como la figura inferior, donde hay una estructura sin obstáculos y que permite la disipación de energía sin destruir la vida. Y esto es parte de lo que se transforma un poco cuando hablamos de cómo abordar estos elementos de manera sistémica. Un Soliton en educación es un estado de aprendizaje no lineal que transforma el conocimiento mediante estructuras coherentes, adaptándose en tiempo real durante la enseñanza. Fíjense en lo profundo que es esto. Esto implica entonces que yo ya no puedo trabajar de manera estanca, o sea, yo ya no puedo promover que mi clase va a seguir siendo de la misma manera en que la vengo desarrollando sin una mirada estratégica, porque es en tiempo real cuando yo debo cambiar, porque es en tiempo mucho más dinámico, porque hay muchos elementos emergentes en el ambiente que van a permitir que mi proceso de enseñanza efectivamente coincida con esta forma de aprender de las personas en una cultura digital. Entonces, en esta figura también emerge el concepto autopoyético, un sistema que genera por sí mismo la red de componentes que lo integran. Eso lo decían hace bastante tiempo en el árbol del conocimiento Maturana y Varela. Un concepto que se comienza a aplicar, ¿verdad? Que comienza con esta autopoiesis educativa, un conjunto de estrategias catalíticas para un aprendizaje dinámico. Esto está conformado por algunos elementos como la catálisis en el aprendizaje autopoyético, la integración de la tecnología y la catálisis. Esto es como la integración, ¿verdad?, de estos elementos que están circundantes y cómo también impactan en mi proceso de autoaprendizaje. Y ahí entonces cuando pensamos en estas figuras como cuando pensamos en el elemento de la evaluación. Hoy día nos preocupamos mucho más de que los estudiantes no utilicen el nuevo rincón del vago que podría eventualmente, como lo han señalado en muchísimos lugares, el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué preocuparnos del producto y no, evidentemente, ocuparnos de evaluar el proceso? ¿Por qué evaluamos la foto y no evaluamos el video completo? Y ahí entonces es un desafío mayor. La catálisis y las necesidades formativas. ¿De qué manera entonces las nuevas generaciones están requiriendo que el proceso formativo cambie, que el proceso formativo sea distinto, que efectivamente el propósito de la figura de la enseñanza no esté por sobre el aprendizaje? Pensemos efectivamente cómo es esa responsabilidad individual y cómo hacemos en comunidad esta catálisis y este proceso de aprendizaje colectivo. Finalmente, el riesgo de ignorar estas necesidades es muy alto, porque nos va a llevar a una falta de adaptación al cambio, a una falta de integración de las tecnologías, a una falta de evolución de estas habilidades y principalmente
vamos, en el caso de las instituciones de educación superior, pueden estar sin querer, sin darnos cuenta, egresando a profesionales que estén ya con un conocimiento vencido, por decirlo de alguna manera, con un conocimiento que esté caduco, porque efectivamente la forma en que se ha utilizado esta catálisis de aprendizaje autopoético no contempla que el estudiante requiere de otros elementos que ya está conformando en un ecosistema muchísimo más ampliado del que teníamos anteriormente. Esto entonces nos lleva a una reflexión sobre la desdigitalización. Hablamos de elementos que hoy día nos proponen, ¿verdad? Que efectivamente hay investigaciones que nos dicen que la mediación con las herramientas tecnológicas producen algunos efectos negativos, nocivos en las personas. Como en el caso de acá, ¿verdad? Estamos repensando si hay que utilizar o no los celulares, hay que sacar la tecnología o hay que atenderla de una manera distinta. Hay tendencias que nos están mostrando que hay que sacar todos estos elementos de la educación. Lamentablemente, eso es totalmente perjudicial, pensando en que efectivamente lo que tenemos que hacer como sistema educativo, como comunidades y como sociedad digital es atender a educar. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo en ensayo y error. Las familias no están preparadas, los padres y madres, los tutores, los niños, preescolar, básica, media, educación superior, no preparan a las personas para poder desempeñarse de manera eficiente, ética y responsable en este mundo digital. Entonces, estos decálogos, estas herramientas que se están promoviendo, es como el mejor camino. Hay que atender salud mental, sí. Hay que atender interacciones sociales, sí, porque efectivamente lo digital de alguna u otra manera también coarta esas posibilidades. Hay que atender el desarrollo físico, no podemos dejar de atender el sedentarismo. Hay que atender la sociedad de la atención. Hay que entender también que hay elementos que son riesgosos, como la autenticidad, quién es el que está detrás de estas personas que están trabajando en estos medios, los aspectos económicos, la equidad, la privacidad. ¿Qué se está haciendo con los datos que se están recabando? ¿Soy consciente que estoy entregando información que puede ser mal utilizada? Hay una sobredependencia también de estas herramientas y finalmente, sí o sí, también tenemos fatiga digital. Por lo tanto, la pregunta de si es con o sin tecnología digital, la figura es más bien, ¿qué es este proceso de digitalización? ¿Es un proceso en el que eliminamos la tecnología o es un proceso en que gradualmente pasamos de un entorno saturado, de una infoxicación de tecnología de información, hacia un estilo de vida un poco más equilibrado y natural? Y esto es parte de este proceso de catalizar. Catalizar entonces implica desaprender la forma en que hemos tenido que abordar este viaje hacia el uso de tecnologías educativas, hacia tecnologías en general. Y cuando lo llevamos al proceso educativo es principalmente la forma en que tienen las sociedades de abordar los desafíos que tiene el país, que tiene la región, que en general no estamos sacando el mejor provecho de las herramientas que tenemos. Entonces, al incorporar la tecnología de manera invisible en nuestra vida, promueve un bienestar. Esto lo decía Begoña Gross por allá cerca del año 2000. O sea, ya sabíamos qué es lo que podía venir, ya sabíamos qué es lo que podía suceder. Sin embargo, esto no fue entrando al sistema educativo y efectivamente esto se fue promoviendo de una manera distinta. Entonces, resumiendo un poco la figura de la desdigitalización, es una problemática que nos promueve efectivamente el catalizar la forma en que estamos aprendiendo, en la forma que hemos ido aprendiendo y la forma que deberíamos procesar estos elementos. Una cultura digital responsable, sana, pertinente, válida y confiable depende de nosotros. Las posibles causas ya las sabemos. Efectivamente, no abordamos esto, el sistema educativo no se hizo cargo de promover un uso responsable, de entender las lógicas del desarrollo de habilidades digitales, de desarrollar competencias digitales para efectivamente los ciudadanos pudiesen aprovechar este contexto. Entonces, no es tarde porque deberíamos efectivamente atender no una polarización, no saquemos la tecnología de cuajo todo, no nos aproximemos a que toda la tecnología es buena, no, el tema es precisamente mediar el contexto de lo digital. Y esto también contempla muchos elementos. Acá hay que comenzar a atender cómo es que las distintas competencias que están asociadas a la ciudadanía
tienen que estar también incorporadas dentro de los procesos y los planes de estudio, sobre todo en el ambiente de las facultades de educación. Porque estamos educando, porque estamos contextualizando a una sociedad en un contexto dinámico y emergente. Y para evitar producir mayores niveles de angustia en nuestra ciudadanía, deberíamos atender a cómo se resuelve mi actuar en este contexto. Y aquí entonces las competencias digitales, la ciencia y tecnología que conocemos con las STEM, el lenguaje, la alfabetización, la conciencia y expresión cultural del contexto, trabajar lo local, todos los elementos que son de carácter global pero con acento en lo local, el emprendimiento, la competencia civil, elementos que son muy importantes para poder atender efectivamente cuáles son tener los criterios que nos van a permitir identificar cuando hay una fake news o cuando no, y los elementos personales, sociales de aprender a aprender. Y esto conectado con el aprendizaje a lo largo de la vida. Los factores claves que son muy importantes para desarrollar talento digital. Acá una mirada desde la academia, ¿cierto? La integración curricular. Qué importante es que de una vez por todas posicionemos asignaturas que hablen acerca de la estrategia digital, la estrategia del diseño de experiencias de aprendizaje, que efectivamente tengamos más elementos que puedan recurrir el futuro profesor para poder crear nuevos procesos de aprendizaje en los estudiantes con los elementos de contexto. Ya no solamente podemos hablar y establecer que lo que se ha venido desarrollando es lo único como camino y tampoco es simplemente cambiar de un lugar a otro. No es de la noche a la mañana incorporar inteligencia artificial porque sí, al contrario. ¿Cuál es el propósito de utilizarlo? ¿Y cuál es el propósito para el estudiante, para la familia, para el docente, para la institución, para la comunidad educativa, para la comunidad y la sociedad? Esta es una tarea que no se puede llevar solo y eso es también sumamente importante. La colaboración academia y industria, hay que comenzar a conectar las universidades, se tienen que conectar con las empresas que desarrollan tecnología educativa. ¿Cuánto o cuántas universidades hoy en día trabajan de la mano con instituciones que desarrollan este tipo de tecnología? La tecnología desarrolla procesos de desarrollo, de investigación y desarrollo muchísimo más veloces que lo que hace la universidad. Por lo tanto, es una simbiosis, es un ecosistema que debiese estar estimulado para que efectivamente se pudieran conectar y la investigación que desarrolla la industria pudiese entrar a la academia y lo que entra a la academia pueda ser entonces material y recursos para que las nuevas generaciones puedan efectivamente egresar con un conocimiento muchísimo más dinámico y con un conocimiento de contexto que se alimente constantemente. La capacitación docente también requiere cambios, también requiere de aportes, también requiere de que efectivamente esto sea muchísimo más constante, de que efectivamente, ya que hay nuevas tecnologías, saquemos la burocratización de la docencia y el profesor se dedique efectivamente a lo que mejor sabe hacer. Y ya vamos a hablar un poco de eso, la investigación y desarrollo. Esto no es solamente la industria, esto también es parte de la academia, esto es parte incluso de los niños preescolares que debiesen ya comenzar a incorporarlo. Y luego de instrumentalizar el lenguaje, poder comenzar a trabajar otros espacios y desarrollar iniciativas a nivel país y global. Y claramente esto es parte de lo que vamos desarrollando. Acá en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey estamos desarrollando específicamente en el espacio de Living Lab y Data Hub, estamos desarrollando esta vinculación entre las universidades, entre los investigadores y las empresas de tech, para que efectivamente se desarrollen nuevos proyectos, para que estos proyectos descubran nuevas formas de enseñanza, se descubran nuevas formas de aprender, cómo estas herramientas facilitan y aceleran otras formas y otras conductas frente al uso de una determinada tecnología a conciencia, no una tecnología por la tecnología y evitar la dependencia a partir de la educación, a partir de enseñar a ser un ciudadano digital. Y esto también contempla que las estrategias que se desarrollen sean en parte
sean en su completitud, no solamente estudiantes, no solamente los profesores. Los funcionarios no académicos también son importantes de que vayan desarrollando estas competencias digitales. Este ha sido también parte de trabajos que he ido desarrollando en distintas instituciones. Y los efectos son sumamente positivos, porque efectivamente al final del día lo que nos interesa es que nuestros estudiantes egresen de sus procesos formativos con nuevas herramientas y que sepan poder y que puedan desenvolverse muy bien en sociedad. Entonces, hace muchísimo tiempo estamos hablando de las competencias digitales. Sin ir más lejos, casi hace 40 años que ya comenzó ese concepto, pero ¿cuánto de eso realmente ha permeado? Y aquí podemos ver una secuencia histórica, no me voy a detener en ello, pero efectivamente hace muchísimo tiempo ya estamos trabajando en esto. Ni siquiera la pandemia y la emergencia sanitaria nos dieron ese remesón que necesitábamos utilizar para mejorar, para condicionar una mejora, un aporte e investigar qué sucedió en pandemia y utilizar esa investigación para mejorar y para fortalecer esas competencias que se desarrollaron durante la educación que fue durante 2 años cerrada, puertas adentro y que en el fondo fue telemática. Pero no necesariamente estuvimos desarrollando educación virtual. Y eso también es importante. No hubo un trabajo porque no hubo tiempo. Entonces nos quedamos un poco, no, es que este tipo de educación es mala. Es que no es mala. No lo supimos implementar. Pero sí se desarrollaron habilidades, sí se desarrollaron destrezas. ¿Y qué hicimos con esas destrezas? ¿Qué hicimos con esas competencias que se desarrollaron? Borramos e iniciamos de nuevo 2019, como si estos años de aprendizaje no hubiesen resultado ni servido. Y entonces las competencias digitales comienzan también con elementos importantes, con la responsabilidad del sistema educativo de empoderar a sus estudiantes, con la responsabilidad de desarrollar competencias digitales en los estudiantes. Y para eso entonces el compromiso profesional también impacta desde la formación de los nuevos docentes y los docentes en ejercicio para que efectivamente puedan elevar esos conceptos, esos elementos que van a permitir que vayan avanzando en esta progresión desde una conciencia digital, saber qué es lo que existe en este contexto y cómo esto se puede utilizar para generar exploraciones eutagógicas. ¿Qué sucede en el ambiente de la educación superior? ¿Estamos trabajando con niños o estamos trabajando con adultos? ¿Qué estrategias estamos desarrollando para que ello se desarrolle? Eso también es sumamente importante. La empatía en el proceso del diseño de experiencias de aprendizaje, porque no estamos diseñando para cualquier persona. Ya no se puede pensar en trabajar en diseños estandarizados. Tenemos que buscar la forma de personalizar y en eso nos viene a ayudar la tecnología. No nos viene a reemplazar, al contrario, nos viene a ayudar a generar nuevas instancias, a multiplicar y hacer exponencial nuestro esfuerzo. Y así entonces entender y cobijar este concepto que vamos desde saberes, vamos desde habilidades, vamos desde destreza para finalmente llegar a competencias digitales que complejizan, ¿verdad?, este escenario. Pero por muy compleja que aparezca esta imagen, estos son los elementos que debiese tener una persona para desempeñarse hábil, responsable y de manera eficiente en una sociedad basada en una cultura digital. Entonces, ¿qué es innovación cuando pensamos en esto? Y volviendo un poco a los conceptos iniciales, sobre todo la figura de la catálisis. La innovación educativa es el proceso de identificación y aplicación de nuevas prácticas y tecnologías educativas que tienen el potencial de mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los estudiantes, así como transformar los sistemas educativos en su conjunto. Es decir, esta definición es bastante más amplia que simplemente incorporar, hoy día nos vamos a capacitar en inteligencia artificial y punto. No, esto es muchísimo más profundo. ¿Cuál es el paradigma? ¿De qué manera yo voy a integrar en una mirada estratégica esta tecnología para enseñar? Y ahí entonces es cuando hacemos una innovación. La innovación en una escuela no va a pasar ni en una universidad porque incorporemos ChatGPT. Eso no va a suceder porque efectivamente no estamos entendiendo. Es como cuando en pandemia decíamos, ya, yo hacía las clases en un pizarrón, entonces ahora coloco la cámara mirando cómo yo rayo en un pizarrón, pero de manera telemática. Estamos entonces atendiendo y buscando el cómo fortalecer la docencia utilizando esta herramienta. Hay que pensar efectivamente en la ética y la seguridad de la inteligencia artificial en educación, la introducción de la inteligencia artificial en educación, cómo lo vamos a permear, cómo lo vamos a estructurar, qué
¿Qué protocolos vamos a utilizar? ¿Cómo nos vamos a entender en este uso? ¿Qué es lo que va a ser un uso indebido? ¿Qué es lo que va a ser un uso mediado? Las herramientas de AI y la la personalización del aprendizaje. ¿Cómo entonces vamos a potenciar que los estudiantes utilicen estas herramientas de manera que faciliten su proceso y no que reemplacen la forma en que antes enseñábamos? Porque no es solamente eso. El uso de sistemas de tutoría inteligentes facilita y apoya que el estudiante de alguna otra manera, en espacios donde no está el docente, pueda efectivamente recurrir a un sistema, pero con la mediación del profesor para entender y fortalecer el pensamiento crítico, un pensamiento complejo que le permita al estudiante ponerle límites a lo que va recogiendo en el uso de la interacción con este tipo de herramientas. La creación con inteligencia artificial es muchísimo más conocida, la evaluación asistida por inteligencia artificial, lo que les decía en un momento atrás, dejar de atender el producto final solamente y atender también el proceso. Y finalmente la realidad aumentada va a también impactar en este contexto. La realidad virtual y la realidad aumentada son elementos que vienen con mucha fuerza. Entender que estamos en una cultura digital es primordial y eso contempla que efectivamente la forma en que estamos resolviendo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe sufrir cambios. Y eso, sí o sí, es una catálisis. Y eso va a conducir a entender también que la transformación y la convergencia digital en educación no es un elemento de máquinas, no es un elemento de aprender por aprender esta tecnología o dejarnos llevar por lo que estas herramientas nos producen, sino más bien, y lo de siempre, es un cambio cultural. Y este cambio cultural no hay manera de no hacerlo sino con lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y que en el fondo es una transferencia de pasión. Esta pasión que puede ser híbrida, que efectivamente puede contemplar todos estos elementos que están en el contexto, pero nunca dejar de ser ese ser humano que transfiere lo que más le gusta hacer, lo que más le apasiona hacer y que en el fondo en los salones de clase nunca va a ser mirado como un mal profesor, aquel que con amor produce lo que hace en términos de su enseñanza. Muchísimas gracias y los dejo hasta acá con preguntas que puedan emerger de la audiencia. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Antonio González Gresan. Un tema muy interesante, ecosistemas y sistemas adaptativos. Muy bien, ahora vamos a dar pase también al doctor Fidel Alberto García Yale, quien está invitado como panelista. Tiene un máximo de 10 minutos para que pueda participar. Gracias. Muchas gracias. Confirma si se escucha correctamente. Sí, se escucha. Correcto, gracias. Un saludo al doctor Antonio González Gresan por este excelente tema, ecosistemas y sistemas adaptativos. En primer lugar, agradecer a las autoridades por haberme permitido estar presente el día de hoy en esta parte del panel. Agradecer también a las autoridades, al doctor Guillermo Bocángel, a la vicerrectora académica, la doctora Nancy Beramendi, de igual manera al doctor Ciro Lazo Salcedo, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. También en este cuarto seminario internacional, Analfabetismo, Alfabetización e Inteligencia Artificial. Yo quiero partir esta conversación, este diálogo, citando brevemente un pequeño y breve párrafo que desde luego estuve recordando y estuve leyendo desde, por ejemplo, el año 2016. La UNESCO sacó un análisis sobre la educación y expresa lo siguiente: la educación tiene el poder de transformar la vida de los niños, las niñas, los jóvenes y el mundo que le rodea. En ese marco, eh, he podido escuchar muy bien la disertación que hizo el doctor Antonio González en lo que respecta a ecosistemas y sistemas adaptativos. En ella se menciona de la innovación educativa, en primer punto, habla también de un catálisis
tecnológico que es necesario. De igual manera hace referencia al talento digital, a la conciencia digital y finalmente la cultura digital. En ese marco referencial, eh, hoy podemos notar de que nuestro modo de vida, nuestro modus vivendi ha cambiado enormemente. Por ejemplo, ¿no? Hoy, si queremos adquirir algún producto, por ejemplo, hoy ya lo podemos hacer en línea, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, comprar algún producto, también queremos adquirir algún producto, queremos leer, nuestro modus de vida ha cambiado enormemente. La tecnología ha hecho de que esta situación de vida en la cual estamos todos inmersos ha sufrido muchos cambios. Ese ecosistema en el cual se encuentran los estudiantes, los docentes, los padres de familia, los tutores, los cuidadores o la comunidad en plena, la institución también está sufriendo muchos cambios. Y esos cambios hoy se ven con mayor énfasis, desde luego, considerándose de que la tecnología hoy está abarcando muchos aspectos muy importantes. En el ámbito educativo, los conceptos de ecosistemas o sistemas adaptativos están cobrando una relevancia cada vez mayor, como manifestaba el expositor. De igual manera, en un ecosistema educativo se hace referencia, por ejemplo, a un conjunto de elementos interconectados que influyen y configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también eh, quiero citar a Nicholas Carr, que hace mención, por ejemplo, en uno de sus textos, Atrapados, cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas. En ella hace mención de la automatización y su impacto cognitivo. Hace referencia a Nicholas Carr aquí de que la automatización está disminuyendo nuestra capacidad cognitiva, crítica, al delegar tareas complejas a las máquinas. Esta dependencia de la tecnología puede llevar a una pérdida de habilidades fundamentales. La externalización de tareas mentales a las máquinas eh, solo facilita nuestras vidas. Desde luego, en algún momento, sí, nos permite acelerar, quizás ganar el tiempo. Sin embargo, disminuye nuestra habilidad para realizar dichas tareas de manera independiente. Asimismo, en múltiples situaciones hoy podemos observar que existe una constante exposición a la tecnología digital y esto está erosionando nuestra capacidad para la concentración prolongada y la reflexión profunda. La lectura superficial y multitarea promovida por los dispositivos digitales fragmentan nuestra atención y, desde luego, comprometen también nuestra capacidad para pensar de manera profunda y sostenida. Esta referencia hace notar, Carr, de que existe una dictadura del algoritmo y también, desde luego, se está perdiendo la autonomía. Y la pregunta en relación a la exposición es, ¿qué acciones podríamos tomar como gobierno, como institución y también como sociedad frente al uso de la tecnología para que para que no quedemos atrapados, como dice Nicholas Carr en su libro Atrapados, cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas? ¿Qué hacer? Es obvio, no podemos evadir a la tecnología. La tecnología la encontramos pues, en distintos momentos, campos de nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Cuál sería la tarea de el maestro? ¿Cuál sería la tarea de los gobiernos? ¿Cuál sería la tarea de las instituciones educativas para mediar y, como usted manifiesta, para hacer un catálisis tecnológico de tal manera que no afecte el desarrollo de nuestros estudiantes? Muchísimas gracias, Fidel. Efectivamente,
como lo planteaba en el... ¿Se escucha, verdad? Sí. Sí, 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 Eh, Como lo planteaba un poco en la presentación, yo creo que acá hay una necesidad enorme de abordar la temática un poco más compleja, en el sentido, digamos, que se requieren nuevas políticas educativas, se requiere una nueva organización en torno a estas temáticas de contexto. Evidentemente, si nos quedamos con los elementos que pueden ser negativos, podemos obviar los elementos que son positivos. Entonces, eh, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que se está efectuando actualmente en Chile. Y se está desarrollando una consulta ciudadana sobre la asignatura digamos, de habilidades digitales. Hoy hay un documento que efectivamente está abierto a la comunidad y ya no solamente el actor es el Ministerio de Educación. El actor ya no es solamente la Facultad de Educación. Acá hay otros actores que también son relevantes y la ciudadanía requiere también de empoderarse de estos elementos que, como muy bien lo planteas, hay miedos, hay expectativas tanto positivas como negativas respecto de el impacto de que va a tener la inteligencia artificial sobre la vida de las personas. Podemos efectivamente seguir en la misma senda y creo que es el peor error que podríamos cometer como sociedad porque esto es lo que nos ha llevado a no entender qué es lo que nos sucedió en pandemia, a no haber investigado cómo fortalecer aquello que aprendimos durante la emergencia sanitaria y a mantener un status quo que venía antes de la pandemia. Entonces, la figura aislada y una mirada utilitarista de las tecnologías educativas, hoy día es más que nunca necesario atender y buscar la forma en cómo podemos atender desde preescolar hasta la educación superior, investigación que sea conjunta, investigación que involucre a la sociedad, investigación que involucre las voces de los distintos actores de la sociedad y que van a impactar de manera positiva en esto. Hay muchísimas, digamos, riesgos, es verdad, pero también hay muchísimos beneficios al respecto. Y esto de un aceleramiento y esto de una, es como este ejemplo, ¿verdad?, de las calculadoras. ¿Cuánto perdimos versus cuánto ganamos en el uso de este tipo de herramientas en el cálculo? Y claramente las habilidades que ahí no se perdieron, sino que se transformaron en otras por el contexto. Es un proceso de adaptación también. Si frenamos el proceso de adaptación, vamos a estar frenando la capacidad que tiene el sistema educativo de mejorar y de entregar bienestar a las personas, porque va a estar en un constante choque con una emergente cultura que no es solamente local, es una cultura global. Y esto, más que hacer el espectro de lo negativo o de mirar lo negativo, sino que hay que mirar el cómo educamos a las personas, cómo educamos a las nuevas generaciones. ¿Cómo enseñamos a los padres de familia a mediar con las herramientas digitales? ¿Cómo la educación preescolar puede potenciar efectivamente en conjunto con las familias el desarrollo de nuevas habilidades para lo parental, para los pequeños, con todos los resguardos que esto implica y ahí en adelante desarrollar unas políticas que evidentemente impacten en el diseño de estas experiencias de aprendizaje? En definitiva, es un trabajo macro, no es un trabajo que se pueda desarrollar de manera simple. Por eso yo comentaba también la figura de implicar a aquellos que están desarrollando tecnología en el proceso de investigación de la academia, porque la academia se demora mucho. La academia se puede demorar 2 años en algo que una empresa se demora un mes, pero se tiende a pensar de que hay una disociación y la verdad es que si trabajaran de manera conjunta, se hace incluso aún más sostenible la propuesta de la empresa, la propuesta de la institución educativa y la propuesta de política educativa de una región, de un municipio o de un país. Es una tarea titánica, pero también comienza en lo individual, comienza en esa conciencia de tener un uso responsable,
de que lo que yo estoy haciendo como adulto, de lo que yo estoy haciendo como actor dentro del circuito educativo, impactará en otros profesores, impactará en las familias, impactará en las futuras generaciones, y de esa manera entonces lo mejor que puede sucedernos es que efectivamente repensemos la forma en que estamos llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras instituciones educativas, y esto en función también de lo que se va a ir desarrollando. Esto no es trabajar para la tecnología, al contrario, es saber cómo utilizamos la tecnología. Y esa es, yo creo, la principal propuesta de la digitalización, es decir, desaprender para volver a aprender nuestro proceso de mediación con las herramientas tecnológicas que hoy día son cada vez más poderosas. Muy Desde bien. luego, también considero de que, breve, por favor, también aquellos que tenemos cierto temor y peligro, como aquellos que están dentro de la tecnofobia, quizás partir por la parte normativa, ¿no? Que se norme, se regule, para que de esa manera exista una regulación integral, ¿no? Muchas gracias al señor expositor, de Muy igual bien. manera también al moderador. Gracias. Muy bien. Muchísimas Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradece en nombre de la Universidad Nacional Herminio Balizán al doctor Antonio González Grezan, del hermano país de Chile, y de igual manera al doctor